Muchas gracias por esa larga presentación, que es la que yo envié, pero no me di cuenta que era tan larga. Me alegraría mucho y me daría por satisfecho si ustedes, pues tal vez algún día, pues abrevian todo eso y dicen: ah, Jorge Túa, ese es un gallego piola. Quizá todavía me falte mucho, ¿no? Pero en fin, podemos intentarlo. Muchas gracias a la Cava por darme el gusto de participar de este 15 aniversario, ¿no? Es una fecha muy señalada, ¿no? La puesta de largo, ¿no? Y bueno, aparte del gusto de encontrarme aquí entre distinguidos colegas profesionales y todos ustedes, pues también hay una satisfacción que es Argentina y que es Buenos Aires, ¿no? Que al final yo creo que todo argentino, una buena parte de él, lleva un trozo de España en su corazón, y todo español, pues quien no ha tenido pues un pariente que ha estado por aquí luchando, abriéndose camino, que luego se ha quedado, ha regresado, en fin. Siempre, de verdad que es un placer, especialmente cuando yo hacía mucho tiempo que no venía. Fíjense la última foto que hice de Buenos Aires. Eso está aquí al ladito. Y es curioso, fíjense que el autobús pone completo, iban 3. No sé si era un modelo distinto de gestión del que ahora mantenemos, pero bueno, estuve más recientemente, pero no me traje la cámara de fotos. Pero esta mañana, fíjense, en el avión, he llegado esta mañana, ¿no? Con Iberia, un par de horas de retraso, lo de siempre, ¿no? Bueno, hoy ha llegado bastante pronto para lo que suele, ¿no? Pero he hecho una foto muy linda del amanecer, ¿no? Bueno, me he atrevido a ponerla aquí porque yo creo que estamos viviendo un nuevo amanecer de la administración pública, ¿no? Cada día amanece de nuevo, ¿no? Cada periodo, El doctor Eduardo Prina pues nos ha deleitado con ese recuerdo de lo que había antiguamente y no tan antiguamente, ¿no? Pero estamos ante cambios continuos y yo creo que eso pues siempre es importante, es positivo, ¿no? Yo venía a hablarles, voy a dejar ahí ese amanecer que me parece que es un símbolo que nos va a acompañar durante toda la presentación. ¿Cómo andamos por aquellas tierras? Bueno, pues para abreviar, nos hemos entregado a las normas internacionales, incondicionalmente. ¿El sector público también? Sí, el sector público también. Entonces, la última reforma del sector público pues implica, en el ámbito de la contabilidad, que es en el que obviamente estoy hablando, implica el haber adoptado las normas internacionales, porque antes las ha adoptado la contabilidad financiera, ¿no? Es un poco lo que quería contarles. Nosotros somos muy dados a los planes generales de contabilidad, seguramente ustedes conozcan, que no deja de ser pues una instrucción más, pero una instrucción quizá en el caso del sector público y también pues una instrucción, una guía, un compendio en el caso del sector no público, sino llamémosle privado, o de la contabilidad financiera tradicional empresarial, ¿no? Nuestro primer plan fue el primero fue en 1973 y ahí el sector público quedó todavía al margen. Cuando la Unión Europea nos acució porque ingresamos, ¿no?, para adecuar nuestras normas a las de la Unión Europea, y bueno, dicho sea entre paréntesis, como somos latinos nos habríamos pasado toda la vida discutiendo si había que reformar o no, cómo había que reformar, en qué medida, y resulta que ya nos lo dieron resuelto, ¿no? Tiene usted este plazo para reformar y aquí tiene usted las directivas de la Unión Europea, y entonces adaptamos nuestro Plan General de Contabilidad, modificamos el plan, sacamos una nueva versión que es el del año 90, adaptado a las directivas de la Unión Europea. Subrayo lo que he puesto en el título, hacia el paradigma de utilidad en España. Antes se hablaba de partir de una concepción de escuela patrimonialista italiana en la contabilidad. Nosotros también partíamos de esa concepción de escuela patrimonialista, donde nos preocupaba más el control, incluso en la contabilidad privada también, en la contabilidad financiera, en la contabilidad de la empresa, y poco a poco pues hemos ido derivando hacia modelos utilitaristas, en donde la base fundamentalmente es la toma de decisiones. Y el último paso, el último apretón de tuerca, pues entramos de lleno, entramos de forma plena en esa idea de que la contabilidad en todos los ámbitos, incluido el sector público, pues tiene que mirar hacia el futuro dando una información que sea relevante para la toma de decisiones, aparte de que también tiene que servir para el control en cualquier entidad económica y muy especialmente en el sector público, ¿no? 4 años después, la verdad es que no fue muy rápido, pero se adaptó el Plan General de Contabilidad al
Plan General de Contabilidad Pública, que en principio está diseñado para las entidades estatales, pero que después, pues, por una serie pues, de disposiciones adicionales, pues se aplica también, con algún retoque, a cualquier entidad, incluidas las administraciones locales, los municipios o las empresas públicas, ¿no? Pero las empresas públicas pues parece más normal, pero también cualquier tipo de administración pública municipal o de otro tipo, ¿no? Después, el último hito en este devenir ha sido el Plan General de Contabilidad, la tercera versión, en 2008, que nos hemos adaptado a las normas internacionales de contabilidad, ¿no? A ver, hay un dilema en este asunto de las normas internacionales, si es adopción, artículo primero, aplíquense las normas internacionales, artículo segundo, no hay más, o bien si es una adaptación, ¿no? Nosotros nos hemos adaptado, pero realmente eso ha sido una cuestión más de índole formal, de mantener nuestro Plan General de Contabilidad, porque se nos creaba un cierto vacío de estómago, ¿no? De decir, bueno, después de tanto tiempo ahora vamos a derogar el Código de Comercio, no vamos a tener más Código de Comercio, no vamos a tener más Ley de Anónimas, no vamos a tener más Plan General de Contabilidad. Ustedes creo que entienden perfectamente que eso para un latino, con la herencia napoleónica y la herencia de siglos de legislar y de tener las normas propias, pues era muy fuerte, ¿no? Y luego aparte estaban los fiscalistas, ¿no? Que decían, no, mire, es que las normas que rigen los tributos pues tienen que ser normas emitidas por el Parlamento español, ¿no? Y algunos decíamos, yo entre ellos, bueno, ¿y por qué no cambias un poco la mentalidad y hablas del Parlamento Europeo, ¿no? Estamos en una nueva dimensión, que es la dimensión europea. Pero, en fin, se zanjó la discusión haciendo un Plan General de Contabilidad, pero que prácticamente es un calco de las normas internacionales, ¿no? Ustedes aquí en el sector no público, en el sector de la empresa, pues tienen algo parecido pues a través de las directrices, las circulares, no recuerdo ahora el nombre exacto, las disposiciones de los colegios profesionales de contadores que han ido poco a poco, no de forma total, porque me consta que no han terminado ese proceso, ¿no? Pero bueno, nosotros pues fue una entrega total a las normas internacionales de contabilidad, incluido el sector público, porque, bueno, ahí he vuelto a copiar 1994, no, 2010, He copiado lo de arriba, no me he dado cuenta. 2010, 2 años después, se publica el segundo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las normas internacionales. Yo quiero hablar especialmente de conceptos, ¿no? Pero antes de hablar de los conceptos, el profundo cambio, yo no sé si llamarle el profundo trauma que nos supone con nuestra mentalidad tradicional latina entrar en normas internacionales y entrar en esa contabilidad donde prima especialmente la preeminencia del fondo sobre la forma. En fin, es un cambio realmente importante. Contarles un poco qué es lo que ha ocurrido en general con la contabilidad española, más bien contabilidad financiera, más bien contabilidad de empresas, que la aplicación directa de las normas internacionales, aquí ya no adaptación, sino aplicación directa para las sociedades cotizadas en bolsa fue en el año 2005. O sea que ya las sociedades cotizadas en bolsa tienen una experiencia pues, de 6 años, ya está el tema completamente rodado. Hubo pues, dificultades lógicas, algunos problemas al principio de adaptación, pero ya es un tema en donde pues ya casi nadie se acuerda de aquellas dificultades o de aquellos comienzos, ¿no? Y claro, como las sociedades cotizadas habían entrado directamente en normas internacionales porque lo pedía la Unión Europea, porque es la vieja idea de hacer un mercado único europeo. Y entonces en un mercado único europeo vamos a hablar un lenguaje único, y ese lenguaje único pues son las normas internacionales. Entonces para las no cotizadas, para el ordenamiento interno, pues se planteaba qué hacer. ¿Seguimos con el viejo ordenamiento o adaptamos el viejo ordenamiento a las normas internacionales? Seguir con el viejo ordenamiento habría planteado un problema de Torre de Babel, ¿no? Que unas empresas hablaban un lenguaje y otras hablaban otro, ¿no? Y eso no pareció oportuno, y entonces para las cuentas individuales se reformó el Código de Comercio, se reformó la Ley de Sociedades Anónimas, se reformó el Plan General de Contabilidad, y eso entró en vigor en el año 2008. Entonces el plan de cuentas de las empresas es todavía bastante neófito, es todavía bastante joven, llevamos pues 2 años, bueno, más exactamente el ejercicio 2009 y el 2010, que ahora se está cerrando en los 6 primeros meses del año, porque saben que hay un plazo de 6 meses, ¿no? Bueno, y ese es el panorama. Las consolidadas no cotizadas las pongo en medio
porque les dieron la opción de elegir, ¿no? La mayoría se quedaron en el ordenamiento antiguo, pero bueno, como ya se ha reformado el ordenamiento, pues no hay tal problema, ¿no? El Plan General de Contabilidad Pública tiene estos escalones, estas partes, tiene esas 5 partes, que vienen a ser, que son, de hecho, pues las partes tradicionales del Plan General de Contabilidad desde el primero del año 73, ¿no? Bueno, antes la primera parte se llamaba Principios Contables, ahora se llama Marco Conceptual, viene a ser lo mismo, pero se ha multiplicado por 30 su volumen, y no exagero porque tenía una página y un trocito más, 4 líneas de otra página, y ahora pues tiene 30 y tantas páginas ese marco conceptual. Ya es algo realmente denso, extenso, importante, porque cada vez lo estamos utilizando más. Luego el punto 2, normas de reconocimiento y valoración, el punto 3, cuentas anuales, el punto 4, cuadro de cuentas y el punto 5, definiciones y relaciones contables. Estoy en el sector público, pero también en el sector privado, ¿no? Detrás de unas nuevas normas hay unos nuevos conceptos y esto es lo realmente importante, ¿no? En qué medida nos cambia la mentalidad, en qué medida las normas se apoyan en conceptos nuevos y los conceptos nuevos pues generan nuevas normas, ¿no? De tal manera que más que un conjunto de nuevas normas es una revolución cultural, ¿no? Y estoy hablando tanto del sector público como del sector empresarial, porque estamos ahora mismo metidos en la misma aventura y en la misma aplicación de una contabilidad que sirva para la toma de decisiones, lo que antes se llamaba el paradigma de utilidad, bajo las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Este es el marco conceptual, primera parte, tanto de la contabilidad pública como de la contabilidad empresarial. Ya casi no lo voy a decir más, ¿no? Creo que les tengo en esa idea, ¿no? Porque en realidad lo que se ha hecho ha sido adaptar el Plan General de Contabilidad de la empresa, adaptarlo al sector público, ¿no? Ha sido una adaptación, pues yo creo que interesante, bien hecha, pero la filosofía es la misma, ¿no? Y fíjese que yo que me he dedicado bastante a la teoría y al marco conceptual, a las ideas, a los principios, cuando agarré el Plan General de Contabilidad Pública y miré el marco conceptual, dije, lo han copiado entero. No, luego ya cuando lo miras con más calma te das cuenta que hay alguna diferencia importante y trascendente y desde luego definitiva para caracterizar lo que es la contabilidad pública, pero en fin. Bueno, digo que agarré el marco conceptual. Ustedes recuerden que soy gallego, si se me escapa decir otra cosa, pues ya saben que en España pues esa otra cosa que decimos en vez de agarrar pues es la cosa más común y corriente. En España no agarramos taxis, o no tomamos taxis. Ese es el esquema conceptual tanto de uno como de otro Plan General de Contabilidad, imagen fiel, fondo sobre forma. Fíjese, con el paso del tiempo uno se da cuenta de que ese es un mecanismo de relojería, casi como un reloj suizo que funciona perfectamente, ¿no? Porque a la hora de que hay que aplicar una nueva cuestión, a la hora de dudar, a la hora de solventar, oye, esto es un activo, no es un activo, pues estamos aplicando el marco conceptual asiduamente, ¿no? Y es una herramienta cada vez más importante, ¿no? Los conceptos, ¿no? Principios contables, elementos de las cuentas anuales, ahí está la definición de lo que son los activos, los pasivos, los gastos, los ingresos, el patrimonio, etcétera. Criterios de registro y reconocimiento de los elementos y criterios de valoración, ¿no? Al sector público se le han incorporado las mismas 5 cuentas anuales, balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, una específica, estado de liquidación del presupuesto y memoria. Es decir, son 5 cuentas en el plan de la empresa y son 6, puesto que hay un estado de liquidación del presupuesto en el Plan General de la Contabilidad Pública, ¿no? Esto como ejemplo, ¿no? de esas adaptaciones o de esos retoques del marco conceptual. Los principios contables se siguen manteniendo, los mismos que tiene el plan de la empresa, de carácter económico patrimonial, esos 6, pero en cambio también pues, hay algunos principios de carácter presupuestario, imputación presupuestaria y desafectación, ¿no? Estoy en el marco conceptual.